Buenas, mi nombre es Carlos Gasper y en este video les explicaré el proceso histórico de la colonización europea. Esto empieza con el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, con el mal llamado Encuentro de Dos Mundos. Esta es la llegada de la expedición española dirigida por Cristóbal Colón. Este, por mandato de los Reyes Católicos, cruzó el Océano Atlántico y llegó a una isla del continente americano, Guanahani, creyendo que había llegado a la India. Seguimos con el Tratado de Tordesillas. Los españoles fueron percatándose de que el lugar al que habían llegado no estaba conectado por tierra a Europa y el resto de la tierra conocida, como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. Y el 7 de junio de 1494 se compone una serie de acuerdos entre el rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla, por una parte, y el rey Juan II de Portugal por otra, para así repartirse los territorios americanos entre sus potencias europeas. Seguimos con la incorporación de Brasil al Imperio portugués, cuando se impuso la división de las tierras descubiertas y por descubrir entre las monarquías ibéricas. Suceden una serie de iniciativas y cuestiones que culminan al principio del siglo XX con la definición de las fronteras terrestres y hasta hoy el establecimiento de límites marítimos, los cuales enmarcan la zona denominada por la Armada de Brasil como la Amazonia Azul. El 25 de abril de 1507 es bautizado un nuevo continente. El cartógrafo alemán Martin Hadelsmüller instauró el nombre de América para este nuevo continente en un mapa, en honor a Américo Vespuccio, quien fue el primero en percatarse el 7 de agosto de 1501 de que el actual Brasil no era parte de Asia, sino un nuevo mundo. En verdad, el trasfondo de este hecho nos cuenta que el nombre de América es en realidad el producto de algún error, algún desconocimiento y bastantes dosis de fantasía. Inicia la colonización de Puerto Rico. La isla de Puerto Rico está situada entre la República Dominicana y las Islas Vírgenes en el Caribe. Es la más oriental y la más pequeña de las Antillas Mayores. Después de la colonización española, la isla fue deseada por su localidad militar importante a la entrada del Caribe y del Istmo de Panamá. Los españoles empezaron a colonizar Puerto Rico en 1508, cuando Juan Ponce de León fundó la colonia Caparra. Por 400 años la isla fue española, ante el Tratado de París de 1898, que fue cuando Puerto Rico fue cedido a los Estados Unidos de América. Las leyes de Burgos. Las reales ordenanzas dadas por el buen regimiento y tratamiento de los indios fueron sancionadas por el rey Don Fernando el 27 de diciembre de 1512 y constituyen el sistema de encomiendas y el primer cuerpo legislativo de carácter universal que se otorgó a los pobladores del continente americano, siendo consideradas como la primera declaración de derechos humanos. Constan de 35 ordenanzas muy exhaustivas cuyo denominador común es la función de protectora y humanizadora del indígena, al objeto de conformar su propio estatuto civil basado en la dignidad, el trabajo y la libertad. Luego comienza la ocupación española en México. Cae la ciudad de Tenochtitlán, después de que la expedición del colonizador español Hernán Cortés haya sido invitada a la isla por el emperador azteca Moctezuma, poniéndole fin al imperio azteca e iniciando la colonización española en México, poniéndolo bajo el dominio de la corona de Castilla, creándose a partir de ello la denominada Nueva España. Luego comienza la conquista de Argentina, cuando el fuerte Sancti Spiritu fue el primer asentamiento europeo instalado en 1527 a la orilla del río Paraná. Las ciudades de Asunción, Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires fueron las bases del establecimiento colonial que se impuso en la mitad del norte del actual territorio argentino, sujeto a la autoridad de la corona española. El Imperio Español fundó varias ciudades e impuso un dominio colonial sobre la población que habitaba en una serie de regiones que se corresponden aproximadamente con las 14 provincias que se confederaron en 1860 para formar la República Argentina. La colonización de Perú. La conquista y pacificación del Perú fue un largo proceso que se desarrolló desde el primer contacto por parte de Francisco Pizarro y sus huestes con el Inca Atahualpa en 1532, hasta la definitiva organización institucional que muchos historiadores atribuyen al quinto virrey peruano, don Francisco de Toledo. Se considera que inició a poco de haber finalizado la guerra civil por el trono incaico entre los dos hermanos Huáscar y Atahualpa, con las acciones del 16 de noviembre de 1532, cuando el vencedor de la guerra y nuevo Inca, Atahualpa, se reunió en Cajamarca con los conquistadores españoles encabezados por Francisco Pizarro. Surgimiento de la Nueva España.
El Virreinato de Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español, establecida en gran parte de América del Norte por la monarquía hispánica, durante la colonización española de América, entre los siglos XVI y XIX. Consumada la caída del Imperio Azteca, se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y la capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua México Tenochtitlán. Conquista de Chile. Comprende desde la llegada de Pedro de Valdivia a Chile, tras el éxito inicial de la conquista española en la zona de los valles transversales y la fundación de Santiago, 1541. Los conquistadores se enfrentaron a la resistencia indígena en distintas rebeliones que dan inicio a la llamada Guerra de Arauco. La derrota española en Curalaba y de la destrucción de las 7 ciudades entre el Biobío y Chacao condujo a la relativa estabilización de 2 fronteras de guerra y el inicio del periodo denominado la Colonia. Las leyes nuevas. Se da la promulgación de las leyes nuevas, también llamadas las 40 leyes, por iniciativa del fray Bartolomé de las Casas. Se determinó finalmente la creación de un Consejo de Indias, la fundación de 2 nuevas audiencias, la prohibición de la esclavitud de los indios, moderación de los repartimientos y prohibición de nuevas encomiendas, y establecieron que éstas debían volver a la corona a la muerte del encomendero. Se extiende la dominación española. Entre mediados del siglo XVI y comienzo del siglo XIX, en la mayor parte del territorio americano, la corona española ejerció un proceso de dominación conocido como la época colonial. Durante ese periodo, el control de la metrópoli acerca de sus colonias era total. Las actividades productivas, el sistema administrativo y todas las acciones y manifestaciones cotidianas funcionaban a partir de los principios y normas fijadas desde España, lo cual garantizaba la estabilidad de su imperio. Descolonización mundial. Fue el proceso por el cual los territorios de ultramar, caso de España, y las colonias europeas en el continente americano, se independizaron de las potencias europeas que habían conquistado sus territorios. La descolonización de América inició un proceso de descolonización mundial que se completó en el siglo XX, dando origen a los estados nacionales modernos. Independización de Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país de América en independizarse, declarando las 13 colonias reunidas en varios congresos continentales. Su independencia de Gran Bretaña en 1776, la cual fue reconocida después de una guerra mediante el Tratado de París en 1783. Independización de Haití. Después de la Revolución Francesa, muchos de los ideales de la extensión de libertad surgieron en Haití, donde un levantamiento declaró a Haití una república libre y se afilió a Estados Unidos como la segunda nación independiente en el hemisferio occidental. Haití es el único país occidental en el cual un levantamiento de esclavos condujo directamente a la independencia. Guerra de Independencia Hispanoamericana. Conflictos armados se desarrollaron en las posesiones americanas del Imperio Español a principios del siglo XIX, entre 1810 y 1829, en los cuales se enfrentaron el bando a favor de las independencias, también denominado patriota o revolucionario, en una operación conjunta contra el bando a favor de mantener la integridad de la monarquía española. Las ideas de independencia comenzaron a extenderse por todo el continente. México declaró su independencia de España en 1821. Pedro, hijo de Juan VI, como regente de Brasil, se unió al Partido de la Independencia Brasileña y poco tiempo después se reconoció la separación de la colonia de Portugal, independizándose el 7 de septiembre de 1822. Proceso de independización. Con la Guerra de Independencia Hispanoamericana, la mayor parte de los territorios españoles en Hispanoamérica ganaron su independencia en el primer cuarto del siglo XIX. Paraguay fue uno de los primeros países en independizarse en 1811 en Sudamérica. En el año 1810, Miguel Hidalgo en México, Simón Bolívar y José de San Martín en Sudamérica, entre muchos otros libertadores, condujeron la lucha por la independencia. En Argentina, José de Martín liberó el territorio de las tropas realistas, ayudó a la independencia de Chile y, utilizando una flota organizada en dicho país, atacó el centro del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima, declarando la independencia del Perú en 1821. Poco después se encontró en Guayaquil con Simón Bolívar y tras una breve entrevista le cedió su ejército y la meta de finalizar la liberación del Perú. Argentina proclamó su independencia el 9 de julio de 1816. Por último tenemos los nuevos estados. Al lograr la independencia política, las colonias españolas de América Latina se transformaron en países independientes y que en un principio se enfrentaron a la tarea de pacificación y la organización de nuevos estados, con dirigentes y una clase dominante que estaba integrada por la llamada burguesía criolla. En el transcurso del siglo
XIX se promulgaron constituciones de índole liberal, tomando en cuenta los principios nacidos y establecidos de la República Francesa y en general se perfilaron los límites nacionales.